Hola, hola, bendiciones, saludos y bendiciones a todos los que ya están ahí listos en esta mañana, en este nuevo día. A todos los que ya están ahí sumándose, uniéndose en esta nueva mañana que Dios nos regala, que Dios nos permite estar aquí delante de su presencia. Qué bueno que has decidido unirte, conectarte, sumarte. Bendiciones. Ahí están ya desde Mérida. Les saludamos, les bendecimos. Háganos saber de dónde se están conectando, de dónde se están uniendo. Les saludamos, les bendecimos a cada uno de los que ya están ahí más que listos. Ahí están desde Hidalgo, desde Acámbaro, bendiciones. Ahí están desde Puebla también, desde Tizayuca, Hidalgo, desde Nicaragua. Les saludamos, les bendecimos. Querétaro también ya conectado, desde Acapulco, bendiciones. Desde Matamoros, les saludamos, les bendecimos a cada uno de los que ya están ahí más que listos, animándote que así como vas uniéndote puedas compartir esta transmisión, hacerla llegar a otros y que otros sean bendecidos a causa de que tú y yo la compartimos. Así que están desde Huastepec también. Muchos que se siguen ahí sumando, se siguen conectando, se siguen uniendo. Bienvenidos, buenos días. Ahí están desde Hermosillo, desde Las Vegas, bendiciones, desde Villa El Carbón, Mexicali. Bendiciones a todos los que están ahí ya más que listos, desde Ciudad Victoria, más gente desde Acámbaro, desde Culiacán. Les saludamos, les bendecimos. Gracias a todos los que siguen ahí compartiendo. Te animamos, si ya estás aquí unido, conectado, a que no dejes de compartir, no dejes de ser de bendición. Están desde Acámbaro, desde Hidalgo, bendiciones desde Mexicali, Guanajuato, desde el norte de Carolina, bendiciones y gracias a los ya más de 100 que han compartido. Si aún no lo has hecho, te animamos a que puedas hacerlo. Están desde Guanajuato, desde Reynosa, desde Chicago, bendiciones. Desde Irapuato también, les saludamos, les bendecimos. Desde Kansas, desde Orizaba, Veracruz, gracias a los ya más de 150 que han compartido. Bendiciones, saludos y bendiciones a todos de la Ciudad de México, del Estado de México, que ya están aquí unidos, conectados en esta nueva mañana, en este nuevo día. Están desde Coahuila, desde Toluca, desde Hermosillo. Bendiciones, bendiciones a todos los que se siguen ahí sumando, uniéndose, conectándose. Desde Tuxpan, Veracruz, desde Poza Rica. Y gracias a los ya cerca de 200. Ahí están desde Colombia, bendiciones. Y bueno, ya más de 200 que han desde Bogotá también. Ahí está más gente desde Colombia, desde Ciudad Madero. Ya son más de 200 que han compartido, los cuales les agradecemos. Gracias por ser de bendición, gracias por no dejar de insistir. Ahí están desde Monterrey, Villa del Carbón, bendiciones.
Si ya estás aquí unido, conectado y aún no has compartido, te animamos a que puedas hacerlo. La palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 16, Jesús le dice a Pedro, bienaventurado, en el verso 17, le dice, bienaventurado eres, le revela su destino, le dice que él es Pedro y que sobre esa roca edificará su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Le dice que todo lo que ate le da las llaves del reino y que todo lo que atare, dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y dice el verso 21 que comenzó a declararles a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, hablando de su muerte, de la muerte en la cruz del Calvario, de su sacrificio. Entonces Pedro lo tomó aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti y en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Así que la palabra de Dios hace esta reprensión, esta corrección hacia Pedro, diciéndole que es una piedra de tropiezo, cuando momentos antes le está diciendo su destino, les revela su destino profético, que él será esa roca sobre la cual edificará la iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y que le dará las llaves del reino, y que todo lo que ate en la tierra será atado en los cielos y lo que desate en la tierra será desatado en los cielos. Qué contrastes tan fuertes, pero qué importante es entender que hay momentos donde hay una corrección, pero eso no cambia nuestro destino. Dios está corrigiendo cómo se está el pensamiento, la forma de mirar, la visión. Está trayendo una transformación en la vida de Pedro, aunque son fuertes las palabras. Pero qué importante es recibir la exhortación, recibir la corrección y dejarnos transformar y no resentirnos. Y luego le habla de la cruz, y hemos hablado aquí que la cruz no es algo cómodo, es algo incómodo, pero la cruz produce vida. La cruz produce vida. Y yo oro que cada uno de los que estamos aquí seamos discípulos que tomemos nuestra cruz, que decidamos seguirlo a Él, y que tomar esa cruz habla de que no resentirnos, no apartarnos, no desviarnos, no dejar que nos gobiernen los sentimientos, las emociones, sino que si Jesús está diciendo, quítate delante de mí, Satanás, no es porque no me ame, sino porque está quitando de mí algo muy profundo que necesita ser desarraigado, que necesita ser corregido, una forma de pensar errada, una forma de mirar no correcta, la visión humana, la visión desde un plano carnal, natural, y darme una visión sobrenatural, la visión de las cosas de Dios, y que podamos clavar en esa cruz todo lo que esas áreas y deseos y pasiones de la carne que tal vez hoy están dominando nuestra vida, que podamos crucificarlas ahí y permitir que los deseos del Espíritu sean los que gobiernen
nuestra vida en el nombre de Jesús. Que los deseos del Espíritu Santo sean los que gobiernen tu vida, mi vida. Dile al que ahí tienes cerca que los deseos del Espíritu gobiernen tu vida y mi vida. La cruz produce vida porque mata lo que nos destruye. Mata lo que nos destruye. Ahí en esa cruz es eliminado el orgullo. Ahí en esa cruz es eliminada la amargura, los deseos pecaminosos, ambiciones desordenadas, la lujuria, el resentimiento, la falta de perdón, todo aquello que nos detiene en nuestro caminar. Por eso dice, toma la cruz. Dice, el que quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Te hace avanzar. Trae vida y te hace avanzar. Así que la cruz no nos mata, sino que elimina, hace morir las obras de la carne. Toda obra de la carne que está en nosotros gobernándonos necesita ser clavada en la cruz del Calvario. Eso es lo que dice Romanos 8:13. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vas a vivir. Así que trae vida a nosotros. Que podamos cargar nuestra cruz, eso es ser verdaderos discípulos, verdaderos hombres y mujeres que queremos ir en pos de el que quiera venir en pos de mí, por cuanto decidió ir en pos de mí, dice de Caleb, tuvo otro espíritu y decidió ir en pos de mí, tomar su cruz, morir a sus deseos, morir a los deseos carnales que gobiernan. ¿Qué hace la cruz en nosotros? No solo trae vida, no solo mata lo que nos destruye. La cruz forma carácter. ¿Y cuánto necesitamos que sea formado carácter? El carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Pablo dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Obedecer cuando cuesta, ahí estás muriendo. Estás muriendo ahí en la cruz. Estás muriendo a lo que tu carne desea hacer. A esos deseos que van contrarios a lo que debo de hacer. Callar cuando puedo herir a otros. Cómo detener mi lengua, tener ese freno para no herir, para no lastimar. Poder responder de una forma correcta a todo lo que la palabra de Dios nos instruye, a lo que Dios demanda de nosotros, lo que el Espíritu de Dios habla y nos guía, que Cristo se ha formado en nosotros. Así que la cruz forma ese carácter, la cruz trae vida, la cruz mata lo que nos está destruyendo. Así que es poderosísimo cargar la cruz. Dice la palabra de Dios, dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, después de hablar de la cruz, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la va a hallar. Así que la cruz preserva vida. La cruz nos preserva a ti y a mí. Somos preservados a través de la cruz. ¿Qué necesitamos clavar ahí? ¿Qué necesitamos crucificar ahí? Así que la cruz no es un castigo. Es incómoda, claro que es incómoda, porque esos deseos carnales, esos deseos que van en contra de la voz del Espíritu, esos deseos que están en contra del Espíritu Santo, tienen que morir. Pero no es castigo. La cruz opera de una forma extraordinaria. La cruz nos hace morir a hábitos que son incorrectos, nos hace dejar relaciones que no son correctas. Y tal vez ese es un área muy fuerte. Pero ahí en la cruz tienes que clavar todas las relaciones que no te edifican. Ahí en la cruz tienes que clavar todo patrón
que te lleva a pecar. Ahí en la cruz necesitan morir ambiciones que te están desviando. Así que la cruz duele pero salva, la cruz duele pero trae vida, la cruz duele pero mata lo que nos está destruyendo o lo que puede destruirnos. La cruz es extraordinaria, la cruz va a provocar en tu vida y en mi vida incomodidad pero que trae vida. Así que hay gracia ahí. ¿Le agradó a Pedro que Jesús le dijera quítate delante de mí, Satanás? Seguramente no, pero hay que poner atención porque Jesús lo está diciendo. Me eres tropiezo, y ese es el punto medular, porque pone la mira en las cosas, no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, y ese es un área que tiene que morir. Estar solamente pensando en lo natural, en lo carnal, en lo que es del hombre, y dejarnos disciplinar por Dios. Dice la palabra en Hebreos 12:11. Hebreos 12:11 lo hemos tocado aquí en estos días. Hebreos 12:11 dice así: en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina se necesita ejercitar. Un hijo de Dios, un discípulo de Jesucristo, está ejercitado en la disciplina que nos corrige. Que necesita morir. Ahí morimos a nuestro yo, a nuestro orgullo, a nuestra soberbia. Así que la cruz es incómoda. Dice que la tomemos cada día de nuestra vida. Tome su cruz cada día. Cada día morimos a nuestro orgullo, morimos a nuestra soberbia, morimos a nuestra soberbia, a nuestro orgullo, a hacer las cosas como nosotros creemos que deben de ser. Morimos a nuestra propia prudencia, a nuestra propia inteligencia. Abrazamos la guía del Espíritu Santo. Morimos a todo letargo, a toda flojera, a todo aquello que nos impide avanzar, seguir adelante. Así que la incomodidad nos lleva o nos muestra áreas que tienen que morir. La incomodidad también es esa gracia que trae esa luz a nuestra vida. La luz es incómoda. Cuando un área es alumbrada o cuando estás en un cuarto oscuro y se prende la luz lastima, es incómoda en un inicio, pero revela lo que hay ahí. Dice la palabra de Dios en Juan 3:19. Juan capítulo 3, versos después de Juan 3:16, que lo conocemos, que te lo sabes de memoria. Dice así la palabra de Dios: Juan capítulo 3 y verso 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. A nadie le gusta la luz, es algo que se desprecia la luz. ¿Por qué? Porque la luz revela.
Y lo que se revela no siempre nos va a gustar. Hay incomodidad cuando la luz aparece, pero la luz manifiesta lo que tiene que morir. La luz manifiesta lo que estaba oculto, que necesita ser transformado, que necesita ser desarraigado de nuestra vida. Así que la oscuridad es más cómoda que la luz incomoda. ¿Te has acostumbrado a vivir en tinieblas? ¿Te has acostumbrado a vivir en la oscuridad? La luz revela cómo está un cuarto. La luz revela cómo está nuestro corazón. Cuando algo es alumbrado, trae revelación. Cuando hay oscuridad, no vemos todo lo que hay. Tal vez hay áreas que necesitan morir. Hay deseos que tienen que morir. Hay un desorden tal vez en nuestra vida. Pero cuando viene la luz, manifiesta que había un desorden, manifiesta que había deseos incorrectos, lo manifiesta. Mientras hay oscuridad, pensamos que no está ahí, pero hasta que viene la luz y nos muestra que está ahí, entonces no podemos ocultarlo más, sino que eso nos lleva a ser transformados. Así que la oscuridad de nuestra vida nos lleva a tolerar áreas que son incorrectas, pero la luz viene, la revela y transforma. Así que la luz es incómoda, pero hay gracia, porque nos revela lo que necesita ser transformado. Cuando Dios alumbra un área de nuestra vida, cuando Dios alumbra un pecado oculto, cuando hay motivaciones incorrectas que son reveladas, cuando hay intenciones incorrectas que son reveladas, eso nos lleva a una transformación. Dice la palabra, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado. Es incómodo que sea revelado lo que es oculto. Pero cuando Dios revela lo que está oculto, no te está humillando, sino que está rompiendo todo aquello, quebrantando todo aquello que tiene que morir. Está revelando aquello que no tiene que estar en tu vida ni en mi vida. Así que Dios no nos expone para humillarnos, sino para limpiarnos. ¿Alguien quiere ser limpiado por Él? Yo creo que aquí habemos hombres y mujeres que nos hemos levantado para ser limpiados por Él, para ser transformados por Él, para que el Espíritu de Dios siga operando en el nombre de Jesús. Que el Espíritu de Dios confronte áreas que necesitan ser transformadas, cambiadas. Que en este segundo mes de este año 2026 puedas meditar y decir: yo quiero avanzar, yo quiero conquistar, yo quiero abrazar todo lo que el cielo ha hablado sobre mi vida, pero necesita haber una transformación. Dios está alumbrando, Dios está manifestando, Dios está introduciendo en áreas que tal vez por años han estado ahí y no han sido confrontadas. Las he escondido, no ha habido un quebranto real. Así que la luz no condena, la luz trae restauración, nos muestra lo que necesita ser cambiado, transformado, restaurado. Dice Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, verso 13. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia, ¿por qué? Por la luz. Cuando hay oscuridad no están puestas en evidencia, pero que estén en oscuridad no quiere decir que no estén ahí. Hasta que viene la luz se ve el desorden que hay, los deseos incorrectos. Así que hasta que son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. La luz es lo que manifiesta todo. ¿Es incómoda la luz? Sí. ¿Es incómoda la luz? Sí. Dios dice, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Aquí habla de resurrección. Y este año estás creyendo en resurrección, restauración y restitución. Y necesitan ser restauradas las áreas que el orgullo, que la soberbia nos hicieron ocultar.
pero que cuando son expuestas, sí o sí traerá transformación. Todo lo que se hace, todo lo se hace visible con la luz. Son puestas en evidencias por la luz. Lo que antes estaba oculto y lo que estaba gobernando en la oscuridad, ahora es alumbrado y puede ser transformado. Puede Dios operar ahí. Cuando algo estaba oculto pero ahora es manifiesto, eso lleva a la confesión, y entonces esa confesión traerá libertad. Eso lleva a rendirnos y una dependencia más cercana. Así que Jesús viene y es esa luz, la luz que alumbra en medio de este mundo. Él es la luz. Jesús es la luz. Y cuando la luz viene, revela, manifiesta. A los fariseos les revelaba su religiosidad, les revelaba su hipocresía, porque la luz venía y manifestaba todo. Esos fariseos religiosos les revelaba, cuando Jesús se confrontaba a ellos, les revelaba su hipocresía. A Pedro le está revelando un área que estaba tal vez oculta en él. Quítate delante de mí, Satanás. Le revela y le dice: Pedro, me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Le está revelando algo que está ahí en lo profundo, que él ni siquiera sabe, que cree que no lo tiene, que no está ahí, pero que se manifiesta tarde que temprano. Y terminó negando a Jesús cuando él decía: no, jamás, jamás lo haré. Pero terminó haciéndolo, porque Jesús estaba revelándole un área profunda que ni siquiera él sabía que estaba ahí, pero que necesitaba ser transformada. Así que él revela no para destruirnos, sino para confrontarnos y traer cambios. Así que la luz puede ser incómoda, pero es necesaria esa luz que manifiesta lo que está oculto, que revela alguna herida que no ha sido sanada, que nos revela el orgullo que necesita ser transformado, que manifiesta que debe de haber rendición. Así que la incomodidad de la luz es necesaria en tu vida y en mi vida, como lo es necesaria la incomodidad de la cruz. Dice la palabra de Dios: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate. Otra área que es incómoda. ¿Te es cómodo escuchar la alarma del despertador? Es incómodo. ¿Te es cómodo cuando estás dormido y alguien te despierta? Es incómodo. Nadie disfruta que lo despierten, pero es necesario. Pero hay gracia ahí. Esa incomodidad es gracia. Porque cuando alguien duerme profundamente está cómodo. Como alguien está cómodo cuando no carga su cruz. Como alguien está cómodo cuando nada es alumbrado. Cuando alguien está cómodo cuando está dormido. Cuando estás dormido no ves el peligro de donde te está llevando tus acciones, o la dirección errada de tus emociones. Así que de ser despertado o estar dormido es peligroso, y por eso es necesario ser despertado, aunque no sea agradable. Hay pecados que te han adormecido. Hay letargo espiritual que necesita ser transformado. Cuando está uno dormido, toda percepción espiritual
queda anestesiada, queda insensible. Seguir dormido es peligroso, por eso dice, despiértate tú que duermes. Por eso la palabra hace un llamado a despertar. Jesús hizo un llamado, velad y orad para que no entren en tentación. Porque mientras dormimos el enemigo avanza. Mientras estamos en un estado de letargo, el enemigo avanza. El tiempo pasa, hay oportunidades que se van perdiendo. Todo porque estamos dormidos, pero Dios quiere despertar. Dios quiere que despierte todo aquel que duerme. Los discípulos dormían y les dijo Jesús, velad y orad. No pudieron estar despiertos una hora, no pudieron orar una hora. Está revelando un área, un letargo que hay en ellos, que necesita haber un despertar. El sueño espiritual no parece grave hasta que llegue una prueba a nuestra vida. Cuando llegue la prueba, uno tiene que estar bien despierto. No hay opción para vivir en un letargo, no hay opción para vivir adormecido. Y yo pido al Espíritu de Dios que despierte a cada uno de los que están aquí. Que haya ese deseo. Estas mañanas son sanadoras. Si tú te determinas a vivir correctamente, decirle, Señor, trae incomodidad a mi vida. No voy a responder a la incomodidad de una forma incorrecta, sino hoy estoy entendiendo que hay gracia. Tal vez mucho de lo que hay de enfermedad en nosotros es por desobediencia, por el orgullo, por la falta de perdón, por la amargura, por el resentimiento. Áreas que al no ser expuestas y no ser transformadas, enferman nuestro cuerpo. El desánimo, el desaliento, Dios quiere transformar todo ello. Y estas mañanas es lo que está trayendo un despertar espiritual. Un despertar espiritual que rompe toda apatía. Yo oro que se rompa toda apatía en Temprano Te Buscaré, que se rompa toda apatía en Aviva México, que se rompa toda apatía en hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, en las familias, en los matrimonios, que se rompa toda apatía en los jóvenes. Que hoy, en la reunión que tenemos del amor y la amistad en los jóvenes, haya una transformación, sea una tarde poderosa de lo que es el verdadero amor, de lo que es la verdadera amistad, que el Espíritu de Dios tome esa reunión desde el convivio, las actividades, y que Él traiga un despertar en áreas que están adormecidas por el mundo, por corrientes del mundo, por corrientes que se han abrazado consciente o inconscientemente, abrazando lo que no es correcto, y hay un adormecimiento. Hay un adormecimiento cuando vemos un medio tiempo del Super Bowl y unos abrazan como si eso nos representara lo que hay en el medio tiempo. Y tú sabes de lo que hablo, por todos lados está. Eso no nos representa. Eso no es el amor que vence el odio. Eso no es. Pero cuando hay un adormecimiento no percibimos las artimañas del enemigo a través de cosas tan sutiles como esas. Es un medio tiempo, sí, pero tú tienes que entender, detrás de ello hay toda una maquinación espiritual que solamente la perciben los que están despiertos. No es comprensible usar la figura de un artista que se ha vestido de mujer, que ha hecho pactos satánicos que ya son evidentes en sus videos. No puedes olvidarlo de atrás. Que hay perversidad en sus letras, que hay inmoralidad, que hablan sus letras de cosas que no se han sanado evidentemente,
tener muchas novias y podemos tan sutilmente abrazarlo como que ya no nos damos cuenta, tal vez ya ni darnos cuenta de las letras. No nos representa. No nos representa a los latinos eso. Algo que genera más odio no nos representa. ¿Dónde está el amor verdadero? ¿Dónde está el amor que verdaderamente vence el odio? ¿Dónde está? ¿Solo porque hay una frase? ¿Cuántos han sido beneficiados por tener una nacionalidad americana? ¿No deberían de ser más agradecidos a pesar de, entiendo el racismo, entiendo lo que se levanta? Pero ¿y si volteamos la moneda y somos agradecidos porque un país nos acogió, porque tenemos los derechos de ese país, y en lugar de despreciar, agradecemos? ¿No sería una visión diferente? Pero claro, eso no es lo que quieren manifestar. Lo que quieren manifestar es que se levante más odio, más resentimiento, un resentimiento social contra una autoridad, que puede estar bien o puede estar mal, pero no es correcto que haya un resentimiento, todo lo que provoque esos resentimientos, porque todo eso viene de estar adormecidos. ¿Qué se manifestó ahí? Una rebelión. Como hijos de Dios verdaderamente debemos de rebelarnos. La rebeldía debemos de abrazarla. La desobediencia, el odio, el resentimiento. Yo no veo al amor venciendo el odio. Yo veo más un resentimiento por todo lo que se está viviendo. Amados, solo Jesucristo es la respuesta. Solo Jesucristo es la respuesta. Un artista que ha llegado a donde ha llegado y que salga diciendo es porque creo en mí, y ¿sabes qué te están infiltrando ahí? Humanismo te están filtrando ahí, humanismo se está metiendo, pero necesita haber un despertar. Estar conectado con el Espíritu te hace abrir los ojos, decir, a ver, hago una evaluación de lo que se manifestó ahí. Hago una evaluación y entonces es lo que le dijo Jesús a Pedro. Es que Pedro, tú estás mirando como los hombres y no estás mirando las cosas de Dios. Y podemos ser, escúchame bien, cuando abrazamos lo que este personaje, este artista manifiesta, escúchame bien, podemos abrazar y ser una piedra de tropiezo. Quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, le dijo a Pedro. Podemos ser ese tropiezo para otros. Y que como hijos de Dios podemos confundir a otros cuando de repente sí abrazamos o no abrazamos. Abiertamente Él ha manifestado en sus videos vistiéndose de mujer. Eso nos representa. Encadenado a tronos satánicos, eso nos manifiesta, eso nos representa. No. ¿Cómo te tratan de enganchar a través de la cultura latina, verdad? Y que eso nos encanta. Y a través de la cultura es un gancho, te van seduciendo, te van atrapando. Y todas las letras de las canciones que cantó, ¿dónde la dejamos? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda
todo lo que está cantando, que hay groserías, hay perversidad, no son principios que están alineados a la palabra de Dios. Hay pecado ahí. Y claro, escuchar ese tipo de música adormece tus oídos. Por lo tanto, esto tal vez muchos ya no lo están escuchando, porque tal vez esto les incomoda, porque tal vez al oír esto se están tocando áreas que te incomodan, y es ahí donde tú tienes que hacer un alto y decir: chispas, aquí está viniendo gracia de Dios. Dios quiere que corrija mi forma de caminar. Ahí es donde tienes que hacer un alto y decir: voy a la cruz y muero a esto, que ahorita en este momento el Espíritu de Dios está revelando. No estoy caminando correctamente, hay algo demasiado profundo que está ahí. Necesita haber un despertar espiritual que rompa toda apatía. Tal vez hoy estás aquí conectado con hambre o sin hambre. Necesita haber un despertar. Orar con intensidad o oro sin intensidad. Medito la palabra con hambre o sin hambre. Sirvo con pasión o sin pasión. Si no hay pasión, si no hay hambre, si no hay fuego, necesita haber un despertar. El despertar es incómodo. Tiene que haber un despertar espiritual. Un despertar espiritual que sacuda toda rutina religiosa. Algo tengo contra ti, que has dejado, que has abandonado tu primer amor, le dijo a la iglesia en Éfeso. Y la iglesia de Éfeso es a la que Pablo escribe y le dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, que tienes una rutina religiosa, pero no hay pasión, no hay fuego, no hay deseo, no hay hambre. Hay muchísima actividad, pero sin intimidad. Hay altares, pero sin fuego. Se ha abandonado la presencia de Dios, se ha abandonado la comunión, la intimidad. Se ha reemplazado por conocimiento, por adquirir más y más conocimiento, por leer y leer y leer y adquirir más y más conocimiento. Y la presencia que es la que transforma. Que haya manifestación del poder de Dios, que haya un despertar en esta hora en el nombre de Jesús, que ese despertar confronte toda comodidad espiritual. Que podamos llamar la atención de Dios, un espíritu pobre, humilde y que tiembla. ¿Has dejado temblar ante la palabra? La tibieza, dejar la tibieza, por cuanto no eres frío ni caliente, si eres tibio te vomitaré de mi boca. Cuando hay tibieza necesita haber un despertar. Que te digan: eres tibio, claro que ha de ser incómodo, pero está tocando áreas que necesitan ser transformadas, y que eso abre mis ojos para decir: no estoy caminando correctamente. Despiértate tú que duermes y levántate. Resucita. Hay una resurrección que está viniendo, pero el levantarnos habla de avanzar. Levantarse habla de alguien que quiere seguir adelante. Si Él está trayendo despertar, levántate en el nombre de Jesús. Despiértate, levántate, y Cristo te va a alumbrar. Habrá incomodidad, pero esa incomodidad va a traer movimiento de nuevo en tu vida. Te llevará a dejar hábitos incorrectos, a cambiar tus prioridades, a restaurar en tu vida aquellas áreas que necesitan ser restauradas,
a romper ciclos en los que tal vez hoy estás dando vueltas una y otra vez y no sales de ahí en ciclos y vuelves al mismo punto y vuelves al mismo punto, pero hay alguien que tiene que decir: yo estoy harto, Señor, trae un despertar en mi vida en el nombre de Jesús, que ese despertar traiga vida. Que ese despertar me haga volver siempre a la convicción, que vuelva al hambre, a la sed, que no la pierda, que haga renacer en mí esa pasión, ese fuego, que no se pierda, que me haga reordenar, alinearme a tu palabra, reordenar mis prioridades y caminar correctamente. Que haya vida en los huesos secos. Que haya vida en toda sequedad, que el Espíritu de Dios traiga ese despertar en el nombre de Jesús, que se quebrante todo letargo espiritual, todo ese letargo que los ha tenido cómodos, hasta que se abren los ojos espirituales y te das cuenta lo que has perdido. Has perdido tu tiempo con Dios, has perdido intimidad con Dios, has perdido la sensibilidad al Espíritu de Dios, has perdido oportunidades de obedecer, has perdido oportunidades de tener un crecimiento espiritual, oportunidades que te llevan a formar el carácter de Cristo en tu vida. Cuando hay un letargo, se pierden oportunidades para crecer, para madurar, para que sea formado Cristo en nosotros, para que haya esa sensibilidad a la presencia de Dios, al Espíritu de Dios. ¿Qué sucedió con Sansón? Se durmió y perdió toda sensibilidad, perdió la fuerza, perdió la primogenitura, perdió todo, perdió la bendición, perdió todo, se fue el Espíritu de Dios, perdió la presencia. Por un letargo espiritual, Esaú vendió su primogenitura. Por un letargo espiritual, las vírgenes insensatas dicen que se durmieron, pero no tenían listo el aceite. Que Dios nos libre de un letargo espiritual que nos haga quedarnos cuando Cristo, el novio, venga. Y se cerrará la puerta y muchos correrán y tocarán y dirán: no los conocí, porque nunca tuvieron intimidad. Va más allá que Dios te use, intimidad con Dios, estar en esa comunión continua en todo momento, encerrarte con Él, salir con Él, caminar con Él, despertar con Él, dormir con Él, ir en el camino, a donde quiera que vayas, estás en una comunión continua, verlo en los detalles, saber que Él está ahí, estar hablando, estar conectado, estar pegado, dejar que Él hable, que Él incomode, que Él transforme, que Él te diga: detente. Que se despierte, que haya un despertar en el nombre de Jesús. Qué fuerte lo que le dice Jesús a Pedro: quítate delante de mí, quítate delante de mí. Cuando vemos 2 de Samuel capítulo 12, 2 de Samuel capítulo 12, segundo libro de Samuel y capítulo 12. Dice la palabra de Dios. Dice: el Señor envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él, y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre.
tú eres aquel hombre, David. Así ha dicho el Señor, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor, y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor? ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho el Señor, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David, también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Se resintió David? No, se arrepintió, pidió perdón, reconoció, he pecado, he ofendido, he pecado contra el Señor, pequé contra Jehová, pequé contra el Señor. Pequé contra el Señor. Le digo, tú eres ese hombre. Eso es gracia. Es incómodo. Le está revelando un área de pecado que él pensaba que estaba oculta, que nadie lo sabía. Y le dice, Natán, tú eres ese hombre. David, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre que asesinó y que tomó la mujer de ese hombre al que asesinaste. Tú eres ese hombre. ¿Qué áreas necesitan ser transformadas en nosotros? Dice el capítulo 11. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Cuándo? En el tiempo que los reyes salían a la guerra. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa, y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta, estoy embarazada. Y eso llevó a otro plan a David. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Heteo. Y a Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Y después dijo David a Urías, desciende a tu casa, y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer.
por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Y después David arma toda esa maquinación, no le sale el plan, y envía a matar a Urías. Todo por no salir a la guerra cuando tenía que salir, todo por no estar caminando en el llamado, caminando en lo que debería de estar, y él quedarse en casa. Y eso dio a luz el pecado. Ve a Betsabé, la toma, encubre el pecado, ordena matar a Urías. Y dice el verso 27, después de todo lo que hizo, dice: y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos del Señor. ¿Quién sí vio lo que nadie vio? Subraya este verso 27. David había hecho, lo que David había hecho fue desagradable ante los que, dígalo fuerte, ante los ojos. Ante los ojos. Nadie más lo sabía, pero el Señor sí. ¿Ante los ojos de quién más? ¿Ante los ojos de quién? De Dios. Dios sí está viendo lo que nadie ve. Dios sí está mirando lo que nadie ve. Y Dios tiene una estrategia para que David no se pierda, para que David siga caminando en su propósito. Y su estrategia es confrontarlo con sabiduría. Y le envía al profeta Natán. Y le dice: Natán, tú eres ese hombre. Natán le cuenta una historia. David se indigna y dice: vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte. Y le dice: tú eres ese hombre. Qué incomodidad, pero ahí hay gracia. Le reveló el pecado a David. Tú eres ese hombre. Una frase que rompe todo, quebranta todo. El pecado que había sido oculto ahora estaba siendo manifestado. Lo que Natán le estaba exponiendo no era una historia, le estaba revelando su corazón. Tú eres ese hombre. Una confrontación, pero hay gracia, ahí hay amor. ¿Has sido confrontado por Dios? ¿Has sido confrontado por Él? Ahí hay gracia, ahí hay amor. ¿Destruyó eso David? ¿Lo hizo ser rebelde como Saúl? No, inmediatamente se arrepintió. David no se justificó como lo hizo Saúl. David no fue a castigar al profeta, como hubo reyes que castigaron cuando venían y los confrontaban. De parte de Dios, mandaban matar al profeta. David no negó la acusación. David no culpó a otros. David no dijo: es que el pueblo, como Saúl. David no culpó a otros. Él dice: pequé contra el Señor. No puso excusas, no dio explicaciones, solo reconoció. No buscó justificarse, reconoció. Fruto de esa incomodidad hubo un arrepentimiento real que lo podemos leer en el Salmo 51. Y en el Salmo 51 podemos leer: contra ti solo he pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Qué produjo esa voz? ¿Qué produjo esa incomodidad? ¿Qué produjo decirle: tú eres ese hombre? Un quebrantamiento, trajo confesión, trajo restauración.
Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Que haya una verdadera restauración, un quebrantamiento, que haya una verdadera transformación, que haya un despertarte, que haya un levantarte, que haya un alumbrar y que haya una transformación desde lo más profundo, en el nombre de Jesús. Sigamos adelante siendo discipulados, enseñados por Él, meditando la palabra, dejándonos transformar. Mañana corre a tu iglesia, mañana ve a tu iglesia, mañana no faltes a tu iglesia, ya no faltes, no dejes de congregarte, corre. No congregarse es cómodo, rompe la comodidad, rompe el letargo, no seas de vez en cuando me voy a la iglesia, no, haya pasión, haya hambre. Corre mañana a tu iglesia. Mañana nos vemos a Viva México, 10:30 de la mañana. Llega a orar. Lleguen a orar. Oremos juntos. Y si Dios nos permite, el día lunes aquí te esperamos, 6 de la mañana. Temprano te buscaré. Bendiciones.